Seguimos en este acompañar a Jesús en el relato de San Marcos, que es tan típico, tan maravilloso y que nos emociona y nos enamora cada vez más del Señor Jesús. Estamos en el capítulo 6, versículo 30, para que cada quien lo pueda ir siguiendo en su propia Biblia. Dice la palabra de Dios que después que Jesús envió a sus apóstoles y él se quedó solo, vuelve a retomarse otra vez la noción de que siempre están juntos. Y dice que los apóstoles, y les da ese nombre, apóstoles, los enviados, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Qué maravillosa forma de sintetizar el evangelista Marcos este encuentro con Jesús. Otra vez se reúnen con él y le van a contar todo, dice el evangelista, pero lo divide en dos acciones, lo que han hecho y lo que han enseñado. Qué maravillosa forma de Jesús acompañar a sus discípulos, de monitorear, de estarlos siguiendo precisamente para que aprendan, porque después ya no lo van a tener a él. Mas Jesús pedagógicamente primero los envía a ellos y después que regresan va como a tomar cuenta, va a monitorear, va a acompañar, los va a escuchar. Y dice el evangelista que ellos contaron todo. No se quedaron sin nada. Claro, es una de las formas típicas del evangelista Marcos de relatar generalizando y un poquito exagerando, porque no se quedó nada en el tintero, no se quedó nada en su corazón, pero la enseñanza es maravillosa. A Jesús le interesa todo, hasta los más mínimos detalles. Él quiere saber todo lo que hicieron y todo lo que enseñaron. Las maravillas que se realizaron a través de sus manos, las milagros, las curaciones y también, ¿por qué no?, las muchas liberaciones de los demonios que oprimían a la gente. Jesús quiere saber todo lo que pasó. Pero no solo eso. Dice también que ellos le contaron todo lo que enseñaron. Qué simpático es el Evangelio. A mí me hace esbozar una sonrisa. No sé cuántos días duraron los discípulos predicando. No sé cuántas veces tomaron la palabra, y son 12. Y cada uno tiene su tiempo para contar todo lo que predicó. Va a repetir a Jesús todo lo que le dijo a la gente. Qué hermosa expresión. Eso debe ser nuestra oración, contarle a Jesús todo lo que nosotros predicamos. Y dice que entonces Jesús les dice, y esto es propio del Evangelio de Marcos, que no lo encontramos en los relatos paralelos de Mateo 14 ni de Lucas 9. Dice que entonces Jesús les dijo, vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Jesús percibió que estaban cansados, emocionados, sí, habían experimentado el poder de Dios, sí, pero el cuerpo es limitado y necesita descanso. Y Jesús se preocupa por el descanso de los suyos. Y aquí tenemos otra enseñanza para todos aquellos predicadores, discípulos, apóstoles que no dejan de trabajar, que son apóstoles incansables. Jesús les dice, descansa. Tienes que descansar. Todavía falta mucho. El camino es largo y si no descansas, no vas a llegar a la meta. Qué interesante preocupación de Jesús, buen pastor, que se preocupa de sus discípulos y se los lleva a descansar. Pero el siguiente relato es interesantísimo y lleno de alegría. Dice, se los llevó aparte a un lugar solitario
para descansar un poco. Jesús quería estar solo con sus discípulos. A Jesús le interesa más estar con sus discípulos apóstoles que estar con las multitudes. Su prioridad son los 12. Eso es lo más importante. Él quiere formarlos y capacitarlos, y entonces deja las muchedumbres, deja a los enfermos, deja a los endemoniados y se va solo y únicamente con sus discípulos para descansar. Pues, cuenta el evangelista, una frase que sin duda está atrás de Pedro, que la dijo él: pues no les quedaba tiempo ni siquiera para comer. Yo creo que fue Pedro el que contó eso, el que relató eso. Y transmitió su experiencia, y Marcos la recogió y nos la ha transmitido. No les quedaba tiempo ni para comer. Más precisamente por eso, no es para alabar el activismo, al contrario, es para saber descansar. Y dice graciosamente el evangelista que se fueron en la barca, no en una barca, no. El evangelista Marcos dice que es la barca. ¿Cuál barca es? Si Pedro está atrás de este relato, sin duda que cuando él habla de la barca, es su barca. ¿Por qué? Porque a Jesús le gustaba predicar desde la barca, pero también le gustaba estar a solas con sus discípulos en la barca. Es decir, a Jesús le gusta la barca de Pedro, tanto para él realizar su ministerio, como para estar a solas con sus discípulos misioneros, con aquellos que él envió, que ahora quiere saber, él también quiere saber todo lo que ha acontecido. Y se suben a la barca de Pedro. Aquí encontramos otra enseñanza. ¿Por qué a Jesús le gustará la barca de Pedro? Tanto para él predicar, como ya lo hemos visto antes, como para estar con sus discípulos. Si tú eres discípulo de Jesús, a ti también te va a gustar estar en la barca de Pedro. Y se fueron a un lugar aparte, a un lugar solitario. Y dice la palabra de Dios, de una forma muy interesante, que la gente los vio partir y marcharse, y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Se fueron en la barca de Pedro a un lugar aparte, a un lugar solitario. ¿Cómo me hace reír San Marcos? Un lugar solitario evoca que se fueron al desierto. No, pero están en la barca. ¿A dónde se irían? ¿En medio del lago? No sabemos. Lo importante es que Jesús quiere estar a solas con los suyos, en un lugar solitario. Aunque sea en medio del mar de Tiberíades, aunque sea en una orilla donde hay mucha soledad, Él quiere estar aparte con sus discípulos, en la barca, solos, para compartir, pero sobre todo, para escuchar. A Jesús le gusta escuchar. ¿Tú ya le has platicado a Jesús todo lo que has hecho? ¿Tú ya le has platicado a Jesús todo lo que has predicado? Él te quiere llevar a un lugar aparte, porque quiere oírlo de tus labios. Quiere saber no solo lo que pasó, sino lo que te sucedió a ti. ¿Cómo tú lo viviste? ¿Cómo tú lo sentiste? A Jesús no le interesa tanto la historia de lo que sucedió. Le interesa cómo te sucedió a ti, cómo lo viviste tú. Él quiere que abras los pliegues de tu corazón para saber todo lo que ha acontecido cuando Él te ha enviado a predicar. Si Jesús tiene tiempo para perder solo en una barca y no evangeliza, no cura a nadie, tú también tienes tiempo para perder y a invertir solamente con Jesús. Por eso Jesús se los llevó aparte, en la barca, al mar, a un lugar
solitario. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado solos con Jesús? Sin nuestra gente que nos escucha, sin aquellos que evangelizamos, pero también Jesús, sin nada hacer, porque lo único que quiere hacer es escucharnos. Tú ya has tenido tu tiempo que gastas, que inviertes estando solo con Jesús. Esto es lo que nos está relatando el evangelista San Marcos, cuando dice que se fueron aparte a un lugar solitario. Bendito y alabado sea el Señor. Él quiere escuchar a sus discípulos apóstoles. En este relato se habla de ambos aspectos, los apóstoles y los discípulos. Porque un apóstol que no es discípulo no es apóstol. Y un discípulo que no es apóstol no es discípulo. Pero lo esencial, sí, ciertamente tiene un valor el trabajar, el ir, el cumplir la comisión de evangelizar, de anunciar que el reino está cerca, de curar los enfermos, de liberar a los oprimidos, de expulsar a los demonios. Todo eso es importante, siempre y cuando después, al final, tú te vayas con Jesús a un lugar solitario. Y yo te quiero preguntar, y me lo pregunto yo también, ¿cuál es ese lugar solitario que yo prefiero para irme con Jesús? Tengo un lugar exclusivo, reservado para estar solo con Jesús, donde no hay teléfono, donde no hay juntas de trabajo, donde no hay apostolado, donde no hay ninguna distracción, solo y únicamente estoy con Jesús y Jesús conmigo. Y esa reunión es para yo hablar, esa reunión es para Jesús escuchar, para Jesús atender, para Jesús comprender, para Jesús saber no solo lo que pasó, sino cómo te pasó a ti, cómo lo viviste tú, cuál fue tu experiencia personal en esa misión que Él te encomendó por pura confianza. Tú tienes ese lugar solitario, exclusivo. Jesús lo quiere. Y Jesús, para terminar, quiere que descanses. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste fuerza para seguir adelante? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Predicadores, apóstoles incansables, necesitamos tiempo de descanso. Si no descansamos, no vamos a llegar a la meta. Gracias, amado Jesús, por ser primero el buen pastor con tus ovejas que somos nosotros, tus discípulos y tus apóstoles. Gracias, Señor Jesús, porque cuidas de nosotros. Pero ¿sabes qué? Sobre todo te doy gracias porque quieres escucharme. Porque quieres saber no solo lo que pasó, sino lo que me pasó en esa misión, en esa predicación, con esa gente. Enséñame, Jesús, a descansar. Enséñame, Jesús, a tomar tiempo para mí y tiempo para ti. Gracias, amadísimo